Hola, soy Leonel Ali Sanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de cómo escribir un ensayo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. En anteriores videos hemos visto, además de las funciones de la lengua, los modos discursivos, entre otros aspectos inherentes y característicos de la comunicación, en recientes fechas nos hemos enfocado en el texto argumentativo. Entonces vimos los denominados textos argumentativos periodísticos, vimos los tipos de ensayo y entonces creo que ha llegado el momento culminante de dar ciertas estrategias de cómo redactar un ensayo. Por lo tanto, este primer video va a ser ciertamente un primer video de una serie de videos en donde yo les voy a dar algunas sugerencias, algunas herramientas, algunos elementos de los que nos podemos valer en el momento de escribir un ensayo, sin importar si el ensayo que vamos a escribir es de índole literario, de índole académico o de índole escolar, como lo vimos precisamente en los anteriores videos que les estoy comentando. Entonces, en este primer video, lo que vamos a ver es un poco la estrategia antes de escribir el ensayo y las primeras líneas del mismo ensayo. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con estos primeros pasos en torno a un ensayo. Lo primero que tenemos que tener presente en el momento de querer escribir un ensayo, insisto, sin importar si es un ensayo literario, si es un ensayo académico, si es uno de los denominados ensayos escolares, lo primero que tenemos que tener muy presente es el tema del que vamos a tratar. Es decir, tenemos que tenerlo muy claro. Obviamente, si es un ensayo de índole escolar, pues muchas veces el tema ya nos lo proporciona el docente, la docente, o bien el mismo contexto del ámbito escolar, pues nos dan una lista, unas opciones de tema y entonces a partir de ahí, pues simple y llanamente tenemos que decantarnos por uno de esos temas y desarrollarlo. Pero ¿qué pasa si no tenemos esa opción de que tengamos una lista de temas o bien un tema ya determinado por alguna autoridad académica, insisto, puede ser unas, sin importar si el ensayo es de índole académico o si es de índole escolar? ¿Qué pasa si nosotros tenemos que escoger el tema? ¿Cuáles serían como las sugerencias, las opciones que nosotros podemos considerar o tomar en cuenta en el momento de escoger el tema? Es decir, creo que lo primero que tenemos que tener muy en claro en el momento de escribir un ensayo o cualquier tipo de texto, pero bueno, nuestro objeto de estudio es el ensayo, es precisamente eso, sobre qué vamos a hablar. Entonces, si nosotros no nos han proporcionado el tema que vamos a desarrollar, entonces las sugerencias que yo les podría dar para escoger un buen tema son los siguientes, o son las siguientes son las sugerencias. El primero de ellos es como que el más obvio, como yo esperaría que fuera obvio, que es escoger un tema que cause polémica, por decirlo así, que nosotros sepamos con conciencia, nosotros sepamos que es un tema que tiene varias perspectivas, que se puede abordar desde diferentes aristas y por lo tanto desde diferentes puntos de vista. Es decir, que no hay una certeza sobre el tema y en consecuencia pues no se permita el debate, el análisis, la argumentación, la disertación. Entonces, el primer elemento, la primera sugerencia que les puedo dar es precisamente, ¿no? Si nos toca a nosotros escoger un tema que sepamos que nosotros podamos generar cierta polémica. Es decir, que podamos nosotros afrontarlo desde nuestra perspectiva, nuestra postura y demás, pero con la conciencia de que esas posturas y esas perspectivas no son universales, no son únicas, ¿correcto? Obviamente va a ser nuestro estilo, va a ser nuestra percepción, etcétera, la que vamos a ejercer a lo largo del texto, sí, pero que el tema también brinde de que puede existir otras perspectivas, otras posibilidades que sean totalmente contrastantes con las que nosotros
tenemos. Otro elemento fundamental cuando estamos frente a la situación de escribir un ensayo, obviamente otro aspecto importantísimo es que nosotros tengamos claro cuál es nuestra postura desde un principio. Es decir, para no comenzar a improvisar, porque uno de los mayores riesgos que tenemos nosotros en el momento de estar escribiendo un ensayo o estar haciendo una argumentación es que comencemos a titubear y comencemos a nosotros mismos, comencemos a contradecirnos. Y entonces ese podría ser uno de los peores errores, porque si tú en algún momento estás afirmando algo, lo estás desarrollando y de repente, por no tener muy claro qué es lo que piensa, cuál es tu postura frente al tema tratado y de repente te contradigas, automáticamente el texto comienza a perder cohesión, coherencia y en consecuencia sentido. Entonces, un elemento también fundamental que cuando nosotros ya escogimos el tema, lo que debe de seguir es qué postura vamos a tener nosotros. ¿Es una postura a favor, una postura en contra? Entonces ahí tenemos esos elementos. Otro elemento que también tenemos que considerar en el momento de escribir un ensayo es, por decirlo así, nuestros argumentos. Es decir, cómo vamos a apoyar nuestra afirmación. O sea, si tenemos una postura, estoy a favor o estoy en contra, y entonces comienzan estos cuestionamientos de los por qué pensamos lo que pensamos. Entonces tenemos que tener muy en claro ciertos argumentos, no, obviamente no desarrollados, porque ese es el propósito ciertamente del trabajo que vamos a ir desarrollando, pero sí tenerlos más o menos en la mente, o si nosotros nos manejamos por esquemas escritos, pues manejarlo en nuestro esquema. Nuestro esquema es de qué voy a hablar, cuál es mi postura y precisamente cuáles son mis argumentos para defender mi postura o defender mi afirmación, valga la redundancia. Entonces, ese aspecto también es importantísimo que lo tengamos en claro. Otro aspecto importante que tenemos que tener en claro es si tenemos un espacio delimitado para nuestro ensayo. Es decir, si tenemos cierto número de palabras o cierto número de páginas que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque eso es un elemento importantísimo. Muchas veces porque no tenemos en claro el espacio que vamos a tener que ocupar nuestro texto. Entonces muchas veces profundizamos de más y entonces cuando nos damos cuenta ya ocupamos el espacio que habíamos determinado, que se nos había determinado para redactar el texto y una de dos. Cortamos de tajo nuestra disertación y entonces se ve totalmente forzado el final, la parte final de nuestro ensayo, es decir, nuestra conclusión. O bien tenemos que vernos en la penosa necesidad de comenzar a recortar lo que nosotros ya habíamos escrito y muchas veces lo habíamos desarrollado de muy buena manera y de repente por no haber manejado de buena manera los espacios, los tiempos, por denominarlos de alguna manera, tenemos que comenzar a recortar nuestras disertaciones, nuestras argumentaciones que habían sido buenas, porque los habíamos planeado y demás, y de repente pues queda un texto totalmente recortado por un lado y por otro lado queda totalmente escueto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en el primer momento habíamos elaborado una idea y habíamos elaborado una serie de argumentos que infelizmente por no haber considerado eso en la planeación del texto automáticamente tuvimos que recortar. Entonces eso es importantísimo tener muy en claro. Si disponemos de todo el espacio que nosotros queramos, pues entonces podemos nosotros desarrollar los argumentos que queremos y los contraargumentos que queramos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, si tenemos muy claro porque nos pusieron un límite en el espacio de redacción, entonces todo el tiempo tenemos que tener claro eso. Incluso hasta podemos llevarlo a un esquema, les insisto, un esquema mental o un esquema ya escrito, ya plasmado en una hoja, de que tener muy en claro ese esquema. Y por el otro lado, si nuestro ensayo va a ser de tipo académico, recordando un poco lo que veíamos en anteriores videos, pues entonces lo que tenemos que también recurrir es a las fuentes y tener muy claro, o sea, tener muy claras nuestras fichas, o sea, de qué textos vamos a citar, de qué textos nos vamos a apoyar. ¿Correcto? Entonces es muy importante que tengamos a la mano esas fuentes. Es decir, para no estar perdiendo tiempo, incluso si ya está en el momento de estar redactándolo, tenerlo al lado. O si hacemos fichas, un poco como la denominada vieja escuela, ya tener nuestras fichas de cita textual, nuestras fichas de paráfrasis, nuestras fichas, todo este tipo de recursos de los que hablaremos tal vez en futuros videos
o bien que nosotros ya tenemos en mente, producto un poco de nuestras experiencias de investigación y demás, pues sabemos que hay diferentes tipos de fichas que nos podemos valer. Entonces, si nosotros vamos a hacer un trabajo, un ensayístico, en donde vamos a estar citando fuentes, sin importar si es un texto ensayístico escolar o un texto ensayístico académico, pues lo más idóneo es que ya tengamos a la mano esas citas, ya sea marcadas en el mismo libro, en el mismo ejemplar y marcados de alguna manera como nosotros nos acomodemos, o bien siguiendo estas fichas de trabajo, de fichas de cita textual y fichas de paráfrasis y fichas de comentario, lo que sea lo que nosotros necesitemos en el momento de estar redactando nuestro trabajo, pues ya tenerlo a la mano. ¿Para qué? Para no estar perdiendo tiempo, o sea, para directamente ya tenerlo al alcance y en consecuencia poder hacer uso de esos mecanismos, de esas herramientas en el momento de redactar. Entonces, si vamos a valernos de autoridades, citas textuales, paráfrasis o menciones simple y llanamente, que tal vez los vamos a hacer en una nota al pie de página o lo vamos a mencionar sí en el cuerpo del texto, pero sin profundizar con una cita textual o algo, pero sí vamos a mencionar una investigación, sí vamos a mencionar a un autor o a una autora que coincida con nosotros o viceversa, que vamos a usarlo nosotros como un contraargumento para poder nosotros hacer nuestra disertación, lo mejor y lo más propio es que tengamos a la mano precisamente esos recursos, en este caso esa cita, esa obra, esa paráfrasis, esa mención que vamos a hacer nosotros en nuestro ensayo. Si nuestro ensayo es de índole de literario, es decir, no vamos a citar fuentes, no vamos a mencionarlas ni nada, pues automáticamente esta recomendación o esta sugerencia no vale, ¿no? Entonces, no entra en esa posibilidad. Bien, pues ya teniendo claro estos primeros aspectos, el tema, las herramientas de las que en las que nos vamos a apoyar, el tener claro muy el espacio, teniendo muy claro nuestros argumentos, por decirlo así, cuál es nuestra postura también, teniendo claro todos esos primeros puntos que les acabo de mencionar, pues ahora sí vamos a darle pie al primer paso. ¿Cuál es el primer paso del ensayo? Vamos a hablar sobre la introducción. No olvidemos, el ensayo, al ser un texto estructurado, pues tiene que seguir el esquema lógico, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. En este video ya les dije un poco el contexto de lo que debemos de hacer en el momento de planear nuestro texto, es decir, qué es lo que tenemos que hacer. Si es la primera vez que vamos a escribir un ensayo, otra sugerencia sería leer ensayos, para que nosotros más o menos veamos cómo se escribe un ensayo, cuál es el estilo, cómo se desarrolla, para que nosotros, producto de la lectura de ensayos, pues nosotros determinemos, o sea, tal vez la primera vez más o menos copiemos un estilo que nos agrade, pero obviamente producto del paso del tiempo y de la experiencia, pues ya vamos a forjar un estilo propio y demás. Pero bueno, si es la primerísima vez que vamos a escribir un ensayo, pues lo más propio es leer un ensayo, leer ensayos, leer una serie de ensayos breves, fragmentos de ensayos y demás, para ver más o menos cómo debe ser nuestro producto final. ¿Correcto? Si nosotros ya tenemos experiencias previas, perfecto, entonces automáticamente ya tenemos conciencia de cómo debe de verse nuestro producto final y en consecuencia pues nos tenemos que enfocar solamente en la elección del tema, tener muy claro cuál es nuestra postura, tener más o menos algunos argumentos en la mente, ya sea de manera escrita o de manera ya desarrollada en nuestra mente y nada más lo vamos a ir plasmando línea a línea. Entonces, todos esos elementos, si nos vamos a basar en alguna autoridad o en algún texto, etcétera, pues ya tenerlo a la mano. Todos esos elementos ya los tenemos, ¿correcto? Insisto, entonces, si nosotros nunca hemos escrito un ensayo, pues otra de las recomendaciones, como les acabo de decir, es leer ensayos, leer fragmentos de ensayos para que nosotros veamos de manera un poco más clara cómo es el producto final. ¿Cómo es el producto final del que nosotros vamos a escribir? El afán de esto no es copiar, no es plagiar lo que dicen y demás, sino simple y llanamente es como cuando nosotros hacemos una receta, ¿no? Entonces tal vez acudimos a un recetario y vemos, ¿no? Como en la foto ahí se ve cómo debe de vislumbrarse el producto final. Pues piensen que un ensayo es exactamente lo mismo, cualquier tipo de texto. Si nosotros no sabemos cómo es un texto así, en este caso ensayístico, de manera formal, pues lo más prudente o lo más propio a tomar en consideración, pues es leer unos ensayos y ver cómo,
cómo se fueron desarrollando, ser como aplicar esas estrategias de comprensión lectora, que es, pues, la intención es simplemente ver el esquema, ver cómo desarrolló sus ideas, etcétera, y decir, ah, perfecto, más o menos lo hizo así. Como les digo, tal vez la primera vez que escribamos un ensayo, pues vamos a copiar mucho el estilo de alguien que nosotros hayamos tomado como un modelo, sí, pero obviamente todo se hace bajo la práctica. Entonces, conforme vayamos practicando, vayamos siguiendo nosotros redactando textos y demás, pues vamos a forjar un estilo y automáticamente ya no nos vamos a ver en la necesidad de estar emulando el estilo de algún autor o de alguna autora que nos haya inspirado, por decirlo de esta manera. Ahora sí, teniendo en claro estos puntos anteriores, vamos a hablar un poco de la introducción. Obviamente este aspecto de la introducción lo vamos a retomar ya en el segundo video cuando hablemos de cómo redactar el ensayo, pero ya en el segundo momento, que sería como el desarrollo, ¿no? Vamos a dividirlo en 3 o 4 momentos la redacción de un ensayo. Entonces vamos a hablar ya hablamos de este primer momento, la planeación, etcétera. Vamos a hablar ahora de las primeras líneas, ¿correcto? Vamos a hablar de la introducción, ¿correcto? Si partimos del hecho de que la introducción, como lo dice su nombre, es esta aproximación, este acercamiento al tema, lo que yo le sugeriría es que el primerísimo párrafo, el primer párrafo de todo texto, que sea podemos valernos de un modo discursivo, no adentrarnos ya de golpe y porrazo sobre la argumentación y sobre el tema y demás, sino justamente tal vez partiendo del tema, acercar el tema de una manera cotidiana, por decirlo así. Es decir, si nosotros ya tenemos claro nuestro tema, entonces lo que yo sugeriría es que en las primeras líneas, el primer párrafo incluso de nuestro ensayo, nos podemos valer de la descripción o de la narración o incluso de la exposición, la explicación. ¿Y para qué? Para decirle de manera indirecta a nuestro lector o a nuestra lectora de qué vamos a hablar, del tema del que vamos a hablar. Entonces podemos contar una anécdota, podemos contar una situación, podemos contar una circunstancia, simplemente para no iniciar con golpe y porrazo de yo pienso esto, yo argumento. No, no, eso es pensemos que tenemos que ir paso a paso. Ustedes ya saben cuál es su tema, ustedes tal vez ya saben cuál es su postura, pero no podemos adentrar así tan de tajo ni de golpe. No podemos adentrar a nuestro lector o a nuestra lectora a ello. Entonces por eso tenemos que ir de manera un poco pausada. Entonces por eso la introducción, como lo dice su nombre, es introducirnos al tema. Entonces, ¿qué mejor manera de introducirnos al tema que por medio de una situación? Puede ser una situación personal, por eso les decía una anécdota, o sea, cómo ese tema se acercó a ustedes, entonces puede ser producto de una anécdota, puede ser producto de una ligera narración, ese tema, cómo llegó a ustedes, no desde una perspectiva personal, entonces por eso no va a ser anecdótica, sino va a ser, hace días estaba leyendo en las noticias esto, o hace días me contaron esto, entonces ahí ya poco a poco nos adentramos al tema, entonces como que se entra como que hay un acercamiento, y no olvidemos que el texto argumentativo, en este caso ensayístico, pues no deja de ser en algunos momentos un intento de ser cómplice, hacer una cierta complicidad entre quien está redactando el texto y la persona que lo va a leer. Entonces, ¿qué mejor manera de comenzar a hacer esta complicidad entre la persona la persona que está escribiendo o la persona que redactó el ensayo y su posible lector o su posible lectora? Comenzar a adentrarnos al tema de una manera afable, de una manera tranquila, etcétera, ¿correcto? Entonces, la recomendación que les diría es eso, que el primer párrafo sea un acercamiento al tema, pero no desde una perspectiva científica, no desde una perspectiva así totalmente objetiva, sino desde una perspectiva personal. O sea, no íntima, puede ser íntima, si el tema lo amerita o ustedes quieren forjar esa perspectiva o ese estilo íntimo muy cercano, adelante. Pero puede ser personal en el sentido de cómo ustedes tocaron, cómo se aproximaron al tema tal vez en recientes días, producto de una lectura o simple y llanamente una observación de la vida cotidiana de, como hemos podido ver, y entonces ya como que adentras y haces esa complicidad que les menciono, o sea, como hemos visto en recientes fechas y ya adentran una situación muy particular, entonces ahí como que se ve un poco esta introducción, este acercamiento al tema.
Correcto, porque ese primer acercamiento al tema nos puede llevar a que al finalizar este párrafo o iniciar el siguiente párrafo, también parte de la introducción, podamos ahí referir la importancia de analizar, estudiar, profundizar sobre el tema del que vamos a tratar. Y entonces podríamos decir que tenemos un primer párrafo donde de manera personal, de manera afable, de manera tranquila, nos adentran al tema. ¿Sobre qué les voy a hablar? De manera muy indirecta, pues no así frontal y de golpe, sino de manera muy indirecta, muy tranquila, nos acercan al tema del que se va a tratar. ¿Para qué? Tal vez para que en un segundo párrafo ya comience un poco la disertación de la importancia de que se estudie ese tema o que se analice o se reflexione sobre la situación que se va a ir planteando. ¿Para qué? Para que ahora sí, un posible o en un hipotético tercer párrafo, ya escribamos nosotros nuestra hipótesis, nuestra tesis. Nosotros ya evidenciemos de manera explícita cuál es nuestra postura, ¿correcto? Porque eso nos va a dar pie al segundo momento del ensayo, que va a ser el desarrollo, del cual vamos a hablar ya de manera más profunda y más detallada en el siguiente video. Entonces, como vemos, haciendo una síntesis, es importante que en el momento en el que nosotros vayamos a escribir un ensayo, tengamos muy en claro el tema del que vamos a tratar. Entonces ya vimos, muchas veces el tema se nos da por la situación comunicativa inherente de cualquier escrito, pero si nos corresponde a nosotros escoger un tema, pues bueno, lo más propio es escoger un tema que nos atraiga a nosotros, pero que a su vez consideremos que es un tema atractivo para este tipo de ensayos, es decir, perdón, para este tipo de textos, es decir, para los ensayos, es decir, que es un texto donde se va a fijar una postura, se va a argumentar, pero obviamente nuestra argumentación y nuestra disertación no es la única. Entonces, obviamente va a generar un tipo de polémica de manera explícita, de manera directa o a veces de manera implícita y de manera indirecta, pero va a generar polémica. ¿Por qué? Porque el tema y la forma en la que nosotros lo vamos a tratar es muy personal. Entonces, no es una ley universal, no es algo que es de manera tajante y es regla, no, al contrario. Por eso vamos a escoger un tema que nos va a dar pie a que nosotros reflexionemos, pero tenemos que ser conscientes de que nuestra reflexión y nuestra postura no es la única. Entonces tenemos que tener en claro esa situación. Otro aspecto que tenemos que también considerar es la planeación, esquematizar de muy buena manera, ya les digo, de manera muy clara, haciendo un esquema literal, anotándolo en una hoja, anotándolo en una libreta o haciéndolo en la computadora, lo que nos acomode, o bien mínimo mentalmente, saber cuántas cuartillas nos dejaron, cuántas palabras, e incluso los tiempos de redacción, etcétera. Entonces lo tenemos que tener muy en claro. ¿Para qué? Para poder estar haciendo un esquema muy claro. O sea, por ejemplo, una de las propuestas que yo siempre hago cuando me han preguntado de cómo escribir un ensayo y demás, pues las propuestas que yo normalmente siempre digo es que sea de todo el de esquema que tú tengas en la mente, en el espacio, ya lo tengas muy claro, que solamente el 20% se lo dediques a la introducción. El otro 20% se lo dediques a la conclusión para que ahí un poco se vea equilibrado, y entonces el 60% restante va a ser del desarrollo. Correcto, es decir, introducción y conclusiones van a tener 20 y 20, y el desarrollo, que es obviamente donde nosotros nos tenemos que expandir un poco más, que tenga el 60%, porque obviamente tiene que tener mucho. Entonces no podemos escribir una larga introducción, un pequeño desarrollo y unas nulas conclusiones, no, sino tiene que verse justamente estructurados. Entonces esa estructura y ese equilibrio lo tenemos que ir logrando. Entonces, por ejemplo, eso sería una de las propuestas, ¿no? Que la introducción tuviera un 20% de lo que nosotros queramos. Obviamente el ensayo tal vez es muy largo, es de 100 páginas, pues bueno, hipotéticamente, si nuestro ensayo va a ser de 100 páginas, pues van a tener que ser 20 páginas de introducción, que obviamente no es mucho en comparación con las 60 que tal vez le vamos a dedicar al desarrollo y a las otras 20 que le vamos a dedicar a la conclusión. Entonces, pero si obviamente nada más nos están pidiendo un pequeño ensayo de 3 páginas, pues obviamente esas 3 páginas, pues tenemos que dividir, o sea, esas 3 páginas las tenemos que ponerlo como un 100%, y entonces nada más tenemos que dedicar tal vez número de líneas, hasta incluso, ¿no? Y pues bueno, si son 3 cuartillas, pues aproximadamente vamos a escribir 80 líneas,
Pues entonces esas 80 líneas, pues tenemos que más o menos calcular, escribir entre 12 y 15 de introducción y 10 y 15 de conclusiones, y entonces, y 50 líneas de desarrollo, entonces nada más vamos a tener que tener una o dos argumentaciones, que no vamos a poder profundizar más. Todos esos elementos, de manera consciente o inconsciente, los tenemos que nosotros ejercer. Escribir un texto implica planeación. Entonces, en el caso del ensayo es lo mismo, es tener muy en claro de qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar, pero también tener en claro los espacios con los que contamos de la redacción. Si nosotros tenemos todo el espacio que nosotros queramos, entonces ahí sí, muchas veces nosotros podemos valernos de, pues ve escribiendo y ya conforme en la revisión y demás, pues ya puedes ir regresando. Si pues tengo más espacio, entonces puedo regresar y profundizar. Pero si tenemos muy claro los tiempos y muy claro los espacios, tenemos que saberlos delimitar y acotar muy bien lo que vamos a hacer. Entonces, en síntesis, los primeros pasos para un ensayo serían esos, en esencia, ¿correcto? Tener muy claro nuestro tema, tener muy clara nuestra postura, si es a favor o si es en contra, tener más o menos claro nuestros argumentos, cómo vamos a defender lo que creemos, tener muy en claro qué espacios tenemos delimitados de número de palabras o número de páginas. Si nosotros nos vamos a valer de las denominadas autoridades, es decir, de libros, de teorías y demás, pues tenerlas a la mano para no perder tiempo ni nada por el estilo, sino tenerlo a la mano para que cuando vamos a disponer de ellos, pues ya automáticamente hacer uso de esos recursos, de esos elementos y poder desarrollar de la mejor manera nuestro texto. Y los primeros pasos, ya cuando logramos esos primeros aspectos, ya cuando estamos redactando, pues tener más o menos, ¿no? Esa idea de que no iniciemos así de bote pronto diciéndole a la persona que nos va a leer qué pensamos y cómo lo pensamos, sino valernos de la introducción, ¿no? Que nuestra introducción sea primero como una aproximación al tema, y entonces incluso, como les digo, podemos valernos de este recurso de la complicidad, de qué podemos hacer en relación con el acercamiento al tema. Entonces lo podemos hacer de manera muy personal, de, como hemos leído o yo vi esto, y entonces ahí está esa aproximación. Que esto nos va a llevar justamente a una pequeña disertación sobre la importancia de hablar de ese tema, y ahora sí, ya en un tercer momento, en nuestra introducción, no deja de ser una introducción, pero eh, en un tercer momento, ya, ahora sí, fijar nuestra postura y decir qué pensamos, ese es el que nos va a dar pie al segundo momento que, como les comento, es el que vamos a desarrollar en futuros videos. Pues bien, espero que este video introductorio sobre cómo escribir ensayos haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues antes de despedirme no me queda nada más que, como siempre, hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que me hagan sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias de temas, autores, perspectivas o todo aquello que ustedes consideren importante y que le abone a este proyecto de canal de YouTube llamado Yo Leo. Por otro lado, también les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, en donde también lo podemos usar como un foro en donde ustedes me puedan hacer sus sugerencias, sus observaciones, sus aportaciones de autores, temas o todo que, insisto, aporte a este proyecto. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que darle las gracias por su presencia y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.